Estás escuchando Bendecidos en Cristo, el devocional diario de la IBC Corregidor. Muy buenos días, queridos amigos y hermanos. El día de hoy vamos a continuar en nuestro estudio de la epístola del apóstol Pablo a Tito, aquí en el capítulo 3. Y hoy he titulado el tema de esta mañana, Cosas que debes evitar. Todos debemos tener claro las cosas que debemos evitar si realmente deseamos ser fieles al Señor, a su palabra y a su iglesia. El apóstol Pablo va a dar una firme exhortación a Tito y en él a todos nosotros sobre las cosas que debemos evitar. Él va a decir en Tito capítulo 3, verso 9, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. En primer lugar, evita las cuestiones necias. Las cuestiones necias son cosas sin provecho, cosas nocivas y sin sabiduría. Algo necio es algo ignorante, es algo en la que un creyente no debe vivir. La necedad es lo opuesto a la sabiduría. Y debemos evitarla porque las cuestiones necias nos roban el tiempo y desvían nuestra mente y corazón de las cosas de Dios y de las cosas que sí necesitamos aprender. Como por ejemplo, conversaciones mundanas, películas indecentes, temas que provocan discusiones, etcétera, etcétera. En el tiempo de Pablo se daba gran importancia a la genealogía para enfatizar por ejemplo, si una persona era parte del pueblo de Dios o no, lo cual el apóstol Pablo consideró necio, ya que ahora somos pueblo de Dios por medio de Jesucristo y no por una descendencia judía. El apóstol Pablo va a decir con mucha claridad que no somos engendrados por voluntad de carne o de varón o de sangre, no es por una descendencia sanguínea, sino por la voluntad de Dios. Hoy en Jesucristo la escritura es muy clara. No hay judío, no hay gentil, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón ni mujer, porque ahora todos somos uno en Cristo Jesús. Una familia que es la iglesia, donde el común denominador es nuestra fe en Jesucristo y que tenemos a Dios como Padre y como herencia el Espíritu Santo en nuestro corazón. Por lo tanto, considera seriamente el evitar cuestiones necias. Muchas veces perdemos tiempo, nos desgastamos en cosas que no tienen realmente valor ni importancia. O la palabra de Dios nos exhorta permanentemente a aprovechar bien nuestro tiempo. Por eso, evita también personas que hablen cosas necias, porque aun si son tus amigos o gente de tu entorno, evítalas, porque solo te harán perder el tiempo. Y si te encuentras con una persona necia, compártele el evangelio para que salga de su necedad y sea realmente una persona sabia. En segundo lugar, evitemos las discusiones. Cuando la escritura dice aquí en el verso 9, evita las cuestiones necias y luego dice y contenciones y discusiones acerca de la ley porque son vanas y sin provecho. Hoy la gente le gusta discutir por todo y se discute sobre tantos temas: la política, el deporte, gustos personales, artistas y aún sobre cosas bíblicas, como por ejemplo en los tiempos de Pablo, la vigencia de la ley de Moisés. ¿Eres tú de los que te gusta discutir? Yo he conocido personas que de todo les gusta discutir y al que le gusta discutir generalmente lo hace para hacer prevalecer su orgullo, su ego sobre los demás. Inconscientemente busca demostrar que sabe más que el otro y aún de manera autoritaria siempre en una discusión busca imponerse. Si no lo hace con la fuerza de la razón y de los argumentos, lo trata de hacer con la fuerza de la voz, aún con la imposición violenta. Por eso evita también a estas personas que les gusta discutir y tú mismo evita discutir. Dios nos llama a vivir en armonía.
La palabra de Dios dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, pero en armonía. Y no podemos hablar de armonía si estamos discutiendo por todo. A veces hay motivos que justifiquen una discusión. Bueno, la palabra de Dios a través del apóstol Judas nos dice que contendamos ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Si por alguna cosa debemos contender es por la verdad del evangelio. Vale decir, no permitamos que ninguno trate de desviarnos de la verdad o de negar a Jesucristo. Aún en el seno de la iglesia, la única salvedad que nos da la Escritura para contender es por esa fe, por la fe del Evangelio que hemos recibido del Señor Jesucristo y ahora de las Escrituras, la cual debemos defenderla de las herejías y aún de los herejes que encubiertamente muchas veces entran a nuestras iglesias. Por esta razón tenemos que tener esto presente. Sin embargo, discutir por cosas vanas, pequeñas, minúsculas, no vale la pena. Ahora, alguien dirá, ¿y qué de la ley de Dios? Porque en los tiempos del apóstol Pablo se dice que había discusiones acerca de la ley de Moisés. ¿Por qué Pablo, a pesar de ser la ley, llama a este tipo de discusiones vanas y sin provecho? Porque Pablo había establecido claramente la doctrina a través del Evangelio, diciendo que ya no somos justificados por las obras de la ley. Los que proponían la ley tenían grandes discusiones defendiéndola como el medio de salvación, cuando Jesucristo claramente nos enseña que Él es el consumador de la ley. Vale decir, el fin de la ley es Cristo. Él dijo, yo no he venido a abrogar la ley, he venido a cumplirla. Y en Cristo nosotros hemos cumplido y hemos satisfecho la justicia de Dios y la ley de Dios también. El apóstol Pablo va a escribir en Gálatas capítulo 2, verso 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y esto es categórico. Por tanto, los que buscaban discutir acerca de la ley realmente andaban totalmente equivocados y muchas veces arrastraban a los hermanos en discusiones sin provecho. La palabra de Dios nos dice, por ejemplo, en 1 Timoteo, capítulo 1, verso 8, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, ojo, que la ley no fue dada para el justo, sino para los pecadores, para los transgresores. Por eso, esto es el glorioso evangelio de Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo aún dice, mira, evita discusiones sobre la ley porque en Cristo nosotros ya hemos muerto a la ley para ser justificados por la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y en el libro, finalmente, y tercera cosa que tú debes evitar. Quiero recordarte las dos primeras. Evita las cuestiones necias, evita las discusiones y en tercer lugar, evita al que cause divisiones. Hay personas que entran a las iglesias solo para causar problemas y enfrentamiento entre los hermanos. Estos son los que buscan dividir las iglesias y aún dividir a las familias para provecho personal. ¿Has conocido tú a aquel que le gusta enfrentar a uno con el otro? ¿A aquel que entra a dividir una familia o dividir una congregación? Generalmente lo hacen de manera oculta, sutil e hipócrita. Vale decir, murmurando, hablando mal de la iglesia, de lo que enseña el pastor, y lo hacen de manera solapada para ir generando dudas. El apóstol Pablo y la Escritura dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Por lo tanto, no permitas estas cosas entren a tus oídos y mucho menos a tu corazón. Más bien, evita al que cause división. Ahora, lo primero que hay que entender sobre este tema es cómo Dios ve esto. Y hay que entender que Dios aborrece al que siembra discordias y causa división entre los hermanos. En Proverbios capítulo 6, versos 16 al 19, dice la palabra de Dios, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma.
Número 1, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos malvados, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y, finalmente, el que siembra discordia entre los hermanos. Mira, 6 cosas aborrece Jehová y la 7ª abomina su alma. Y esta palabra abomina es un poco aún más fuerte que la palabra aborrecer. Por eso Dios abomina el que siembra discordia entre los hermanos. A lo mejor tú en tu vida familiar, en tu historia familiar, de repente has tenido la mala experiencia de personas que entraron a tu familia, parientes o vecinos, solo para causar problemas y enfrentamiento entre tu familia. Aprende a identificar a estas personas y manténlas lejas, confróntalas con su mala intención y apártalas de ti. Y si ese es un problema que tú tienes, pues la palabra de Dios nos enseña que debemos arrepentirnos con todo nuestro corazón. Ahora, el apóstol Pablo también nos va a enseñar cómo tratar con estas personas. En Tito capítulo 3, ahora el verso 10 y 11 dice: al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. ¡Wow! Este consejo, esta exhortación, este mandamiento realmente es fuerte, porque nos dice: al hombre que cause divisiones, ¿después de qué? De una y otra amonestación, deséchalo. Cuando alguien entonces, quizás por su carnalidad, mala costumbre, entra a la iglesia a causar división, hay que confrontarlo. Hay que, ¿verdad?, exhortarlo, amonestarlo, dice la Escritura. Después de una y otra amonestación, se le amonesta. Si no escucha, se le vuelve a amonestar. Si sigue en esa actitud, significa que tiene un corazón rebelde y resistente. ¿Qué hay que hacer con esa persona? Desecharlo, sacarlo de la iglesia. Si alguien entró a tu familia con esta actitud, sácalo de tu entorno familiar, porque lo único que hará es destruir tu propio hogar. ¿Por qué debemos desecharlo? Como dice el verso 11, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Hay personas que lamentablemente ya no podemos seguir tolerando en nuestro entorno o cerca de nosotros, porque lo único que harán es causarnos más daño. Al retirar al que causa división, cuidamos al rebaño de ser confundidos y extraviados por un camino equivocado. Es como retirar un tumor canceroso del cuerpo de una persona, que aunque parezca una operación drástica, solo busca la salud y la preservación de la vida del paciente. Así también, al retirar al que causa división, cuidamos la salud de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. La Escritura nos enseña a vivir en unidad y amor para que Cristo sea glorificado. Considera lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versos 2 al 4. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Jesús oró al Padre para que seamos uno y para que nos amemos los unos a los otros, y todo esto es para que el mundo crea, pero también para que Dios sea glorificado. Que el Señor te conceda sabiduría en tu manera de vivir, y que en este día goces de la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo. El día de mañana terminaremos con este hermoso capítulo 3 de la epístola de Tito. Muy buenos días y que Dios te bendiga.